Prólogo. Prólogo al contenido. Recuerdo cuando a mediados del año 2004 vi, en una torre de CDS, en el local de computación de unos amigos, un disco con el nombre Mandrake Linux 10. En ese punto inicial de la historia de mi vida tecnológica hubo un momento de inflexión, algo estaba por iniciarse. El cambio tardó en llegar. Los 3 CDS que componían aquel paquete de sistema operativo rondaron mi escritorio de trabajo muchos días. Dudé, los tomé y los volví a dejar varias veces, hasta que una tarde de sábado en la que tenía tiempo decidí dedicarme de lleno a probar aquel sistema Linux que tanto me llamaba la atención y tanto miedo me inspiraba. En esa época, todo en Linux era mucho más difícil, pero aún así pude llegar a buen puerto. En ese momento, empezó mi camino hacia el software libre, camino que recorro desde hace 5 años. Desde ese comienzo hasta ahora he visto evolucionar al software libre de una manera extraordinaria. En la actualidad, los proyectos están mucho más maduros, todo es más fácil y el acercamiento hacia este apasionante mundo es más común. La sociedad ya sabe lo que es Linux y hay un conocimiento masivo del sistema, lo que representa un gran comienzo hacia su popularización. Otra de las cuestiones que hacen que este sistema no nos sea ajeno es su gran adaptabilidad. Hoy en día, vemos Linux en muchos tipos de dispositivos, no únicamente en computadoras de escritorio sino también en netbooks, tablets y celulares. En otras palabras, el límite es la imaginación. Finalmente, solo me resta agradecerles por incluirme en su camino hacia el software libre a través de esta obra. Espero que transitar este nuevo universo sea una experiencia agradable y placentera para todos. Bienvenidos a la comunidad linuxera, desde ahora son parte de ella. francorivero@gmail.com. Preliminares. El libro de un vistazo. A lo largo de esta obra conoceremos los conceptos básicos de Linux y los aplicaremos para migrar nuestro sistema Ubuntu, una distribución muy popular por su simpleza, que nos permitirá ingresar al mundo del software libre de forma sencilla y agradable. Capítulo 1. Un cambio de perspectiva. En este primer capítulo encontraremos todas las cuestiones de índole teórica y filosófica que nos permitirán tener pleno conocimiento de los temas en los que se basa el software libre y el sistema operativo Linux. Además, veremos en detalle los diferentes modelos de distribución de software que se utilizan en la actualidad. Capítulo 3. Migración y distribuciones Linux. En este apartado veremos paso a paso cómo realizar una migración hacia el software libre y a Linux. Cada uno de los pasos será descrito y explicado de manera detallada para que nuestro andar con esta nueva modalidad de software sea fácil y óptimo. También aprenderemos qué son las distribuciones Linux y conoceremos las más importantes y populares que existen en la actualidad. Capítulo 4. Introducción a Ubuntu. Elegimos Ubuntu como nuestra distribución Linux base de trabajo, y en este capítulo veremos de qué se trata y por qué es nuestro sistema operativo favorito. Aprenderemos a instalar Ubuntu desde Windows paso a paso y en forma totalmente gráfica. Al finalizar, incursionaremos en el sistema, explicando sus principales comandos. Capítulo 2. Sistema Linux en Windows. Antes de comenzar nuestra migración hacia la libertad, probaremos un interesante sistema llamado Ulteo Virtual Desktop, que nos permite montar un sistema Linux con todas sus aplicaciones y programas dentro del sistema operativo que utilizamos hasta el momento, es decir, Microsoft Windows en cualquiera de sus versiones. Capítulo 5. Instalación de Ubuntu desde cero. Luego de probar durante algunos días Ubuntu desde Windows, seguramente querremos dar algunos pasos más y avanzar en nuestra migración completa hacia Linux. Por eso, en este capítulo veremos detalladamente cómo realizar una instalación nativa y definitiva de Ubuntu. Capítulo 8. Internet y multimedia. En este capítulo veremos cómo montar nuestro centro multimedia en Ubuntu utilizando únicamente herramientas libres, de manera que podamos reproducir todo tipo de vídeos y archivos de sonido para que nunca cese la diversión. Además, veremos las diferentes aplicaciones que podremos utilizar para navegar por Internet. Apéndice. Instalación de aplicaciones. Uno de los temas que necesitamos aprender luego de realizar la instalación de nuestro nuevo sistema operativo es la incorporación de más programas y aplicaciones de los que vienen de forma predeterminada con Ubuntu. Es por eso que en este apéndice nos capacitaremos para realizar instalaciones utilizando diversos métodos y herramientas. Capítulo 6. Guía de uso. Estudiaremos los temas básicos de manejo y veremos cuestiones más avanzadas, con un mayor nivel de complejidad. Analizaremos las herramientas administrativas, la gestión de usuarios y actualizaciones. Además de conocer los temas relacionados con limpieza y monitor del sistema. Capítulo 7. Nuestra oficina en Ubuntu. Una de las utilidades más implementadas
por los usuarios de cualquier sistema operativo son las suites de oficina para llevar adelante los trabajos diarios. Es por eso que en este capítulo aprenderemos a utilizar la suite más representativa en Linux, OpenOffice, y haremos un repaso por otras propuestas que encontramos en el mismo rubro. Servicios al lector. En esta sección encontrará información adicional relacionada con el contenido que le servirá para complementar y profundizar lo aprendido. Capítulo 2. Sistema Linux en Windows 0.27. Un paso antes de la migración. El proyecto Ulteo Virtual Desktop, Linux en Windows de manera sencilla. Requerimientos de hardware. Su instalación. ¿Cómo funciona? Primeros pasos. La interfaz de Ulteo. Experiencia de uso más opciones. Multiple choice 28, 29, 30, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 40, 42. Capítulo 1. Un cambio de perspectiva. 0.11. Introducción. ¿Qué es el software libre? Otros modelos de distribución de software. ¿Qué es GNU Linux? Diferencias esenciales con Windows. ¿Qué podemos y qué no podemos hacer con Linux? Multiple choice 12, 13, 16, 18, 20, 23, 26. Capítulo 3. Migración y distribuciones Linux 0.43. Migración y distribuciones Linux 44. Migración pausada y distribuciones 44. Primer paso. Sustituir herramientas propietarias por libres 45. Nuestras aplicaciones libres en Windows 46. Segundo paso. Probar distribuciones libc 47. Iniciar Nopix 48. Tercer paso. Distribuciones similares a Windows 50. Linux como Windows. Cuarto paso. Elegir una distribución. ¿Qué es una distribución? Distribuciones base. Las distribuciones más populares. Distribuciones comerciales. Distribuciones innovadoras. ¿Y entonces? ¿Qué distribución elegir? Capítulo 4. Introducción a Ubuntu. ¿Qué es Ubuntu? Los sabores de Ubuntu. ¿Cómo conseguir Ubuntu? Otras formas de adquirir Ubuntu. Ubuntu desde Windows. ¿Cómo funciona? Primeros pasos en Ubuntu. Las barras de Ubuntu. Opciones en la barra de inicio. Nuestro escritorio. Multiple choice. Capítulos. Guía de uso. Guía de uso. El sistema en condiciones. Gestor de actualizaciones. Limpieza. Monitor del sistema. Actualizar a una nueva versión de Ubuntu. Configuraciones avanzadas del sistema. Nuestros escritorios. Gestionar usuarios. Más herramientas administrativas. Multiple choice. Capítulo 5. Ubuntu en forma nativa 97. Antes de instalar. Realizar una copia de seguridad. Desfragmentar el disco rígido. Entender GNU Linux 98.100.102.104. Preliminares. Capítulo 7. Programas de oficina. Nuestra oficina en Ubuntu. Generalidades de OpenOffice 3 Writer. Barras de herramientas. Herramientas de formato Impress. Presentaciones sencillas base. Conocer la aplicación Multiple Choice. La propuesta de Nome. RYTHMVOX. Reproductores de video. Reproductor Totem más reproductores de video. Player. Elix. Grabación de discos ópticos. Utilizar brasero. Diseño gráfico e imágenes. Visualizadores de fotografías. Digicam. Fspot. Picasa 3. Multiple Choice. Capítulo 8. Navegadores web. Navegadores web. Firefox. Líder innato. A simple vista. Extensiones para Firefox más navegadores. Opera, Flock, SwiftFox, Lolifox, Epiphany, W3OM. Multimedia y diseño. Nuestro centro multimedia. Reproductores de música. La propuesta de Amarok. Visualmente atractivo. Apéndice. Introducción. Introducción. Instalación de aplicaciones. Los archivos. Dev. Instalación desde la consola. El sistema Get. Añadir y quitar aplicaciones. Servicios al lector. Índice temático. Catálogo. Introducción a Linux. Este libro es una completa y actualizada guía de migración hacia el fantástico universo del software libre. En sus páginas encontraremos todo lo necesario para comenzar a utilizar el sistema operativo Linux de la mano de su más destacado representante, Ubuntu. Además, veremos cómo realizar con él, implementando herramientas totalmente libres y gratuitas, aquellas tareas diarias que antes hacíamos con software propietario y cerrado. Trabajos de oficina, reproducción de contenido multimedia, navegación web y la posibilidad de instalar nuevas aplicaciones para probar diversos programas y herramientas. Más allá del ahorro de dinero que esto significa, ya que no debemos afrontar gastos para adquirir licencias de uso, también aprenderemos sobre cuál es el verdadero planteo que propone la comunidad del software libre al realizar una migración completa desde Windows. Algunos puntos de suma importancia son la independencia tecnológica, porque no dependeremos de ninguna empresa desarrolladora y seremos totalmente libres para elegir. Poder mantener segura nuestra información, considerando que para Linux no existen virus y hay muchísimas menos amenazas que para otros sistemas,
y saber cómo funcionan realmente nuestros programas, dado que el código fuente está disponible para que cualquiera vea lo que el programa está realmente haciendo, entre otras cosas. El software libre nos ofrece un gran abanico de posibilidades. Nos brinda muchas alternativas de programas y un sinfín de aplicaciones para que no nos cansemos de probar y encontremos la herramienta justa para realizar una tarea específica. La idea es formar usuarios sumamente curiosos que siempre estén ávidos de seguir aprendiendo en este interesante mundo y, ¿por qué no?, que se sientan incentivados a aportar sus conocimientos para ayudar a quienes se quieran iniciar en esta tecnología. Recordemos que este libro es solo el comienzo del largo transitar por un camino hacia la libertad de la vida informática y en la utilización de un sistema operativo tan simple o complejo como se desee, pero totalmente transparente, ajustado a los estándares, 100% funcional, con soporte para las nuevas tecnologías y acorde a los tiempos que corren. Capítulo 1. Un cambio de perspectiva. Veremos las cuestiones de índole teórica y filosófica que nos permitirán tener pleno conocimiento sobre sistemas operativos Linux. 1. Un cambio de perspectiva. Un cambio de perspectiva. En este capítulo teórico responderemos en forma amena, y sin requerir conocimientos por parte del lector, todas las preguntas sobre los diferentes modelos de distribución de software y software libre, y analizaremos una pequeña historia sobre este. Además, conoceremos a las personas detrás de esta idea de distribución de software convertida, hoy en día, en una forma de vida en la que compartir es lo que realmente importa. Introducción. Antes de meternos de lleno en este primer capítulo en el que aclararemos algunos temas centrales para iniciar nuestro camino hacia una migración exitosa, sería conveniente que profundicemos un poco en el porqué del título de este capítulo. Cuando nos convertimos en usuarios de computadoras, normalmente se nos enseña un solo camino a seguir. Este camino es el de los programas propietarios e inunda nuestra mente de nombres que resuenan fuerte en el pensamiento de cualquier usuario. Estamos hablando de los programas con los cuales iniciamos nuestro andar en el mundo informático y que son moneda corriente en nuestra vida diaria. Conocemos un sistema operativo llamado Windows, que cambia de versión aproximadamente cada 4 años. Más adelante veremos las desventajas de este modelo de versionado. Un paquete de oficina llamado Microsoft Office, que utilizamos de forma cotidiana para llevar adelante nuestros trabajos con un procesador de textos, una planilla de cálculo, un programa para realizar presentaciones multimedia a través de diapositivas y, en el mejor de los casos, un programa para crear y gestionar una base de datos. En nuestros primeros pasos también aprendemos otras cosas, como que el navegador de Internet tiene un icono con forma de E ubicado en el escritorio y se llama Internet Explorer y, si queremos escuchar música o disfrutar de la reproducción de videos, debemos utilizar el reproductor de Windows Media dirigiéndonos al menú Inicio. Todo esto lo hacemos de forma muy simple, y actuamos. Sistemas operativos. En realidad, existen muchos sistemas operativos y las opciones no se reducen a utilizar Windows o Linux. Entre los más difundidos, la lista asciende a más de 30. Dentro de esta lista los más conocidos pueden ser Solaris, Sun, FreeBSD y FreeDOS. QE con acento agudo SLSOFTWRLIBR. De esa manera conforme al sistema operativo Windows. La culpa de no plantearnos otras soluciones de software a la hora de cubrir las diferentes necesidades de la vida digital no es nuestra ni tampoco de quienes nos capacitaron en el uso de dichas herramientas. El problema va mucho más allá de una toma de conciencia por parte de los usuarios y, quizás, escapa a los alcances de este libro. ¿Qué rescatamos de todo esto? Que si tenemos este libro es porque el cambio comenzó. El usuario de computadoras es propenso a incursionar y a descubrir conforme avanza su experiencia. Muchas veces, esas incursiones de novatos nos llevaron a destruir lógicamente nuestras computadoras, pero está bien que eso suceda, ya que todo lo ocurrido nos aviva la curiosidad por descubrir un gran universo de soluciones en el mundo del software. De esta manera, ese largo camino único y desolado que nos plantearon al principio será un camino con varias ramificaciones, rutas y autopistas cargadas de soluciones. Un camino con campos sembrados que tú cosecharemos y que será mucho más rico, porque nos permitirá elegir la mejor solución para cada una de las tareas que vamos a realizar con una computadora. Como podemos ver, es justamente este cambio de perspectiva el que nos permitirá hacer una pausa, probar y elegir conscientemente. Para terminar esta pequeña introducción no podemos dejar de mencionar que el software libre es solo uno de esos caminos posibles, pero es uno que, definitivamente, podemos construir entre todos.
¿Qué es el software libre? No podemos hablar de software libre sin antes